Shalom a todos, Laila Top. ¿Cómo se encuentran, amigos? Bienvenidos, Baruch Hashem, para nuestro estudio del Tanaj de esta semana. Baruch Hashem, damos gracias por esta fiesta de Purim que tuvimos, porque nos permitió Hashem nuevamente cumplir con los mismos de Purim, una lectura de la Megilá. Algunos de ustedes vinieron, bendito Hashem. Qué bueno que podamos todos compartir. Entonces vamos a iniciar con nuestro estudio de la Torá, para responder el de Bruno Pérez, hijo de Ilse, y también de Itzhak Gutiérrez, hijo de Ruth, que Hashem les dé Refuesheremar, junto a los demás miembros de Am Israel. Muy bien, entonces iniciamos el día de hoy en el capítulo 7 del libro de Shoftim. ¿Listo? Estuvimos viendo la semana pasada sobre cómo fue que surgió Gedeón como juez de Israel, lo que sucedió con el altar de Baal, con las órdenes que le dio Akash Baruj Hu por medio de Pinjas, y ahora estamos ubicados en que después de un par de pruebas que él le pidió a Akash Baruj Hu referente a su elección, entonces está listo para emprender la misión que le encargaron, que es hacer la guerra contra Midian. ¿Listo? Entonces el capítulo 7 nos empieza contando el Tanaj que Gedeón reúne ejércitos de Menashe, Asher, Zebulón y Naftali. ¿Listo? Los reúnen a Arod y los medianitas estaban hacia el norte, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos se reunieron? Se reunieron 22,000 personas. Sí, fueron altísimos. Entre todos estos guerreros habían 22,000 soldados para la batalla. Muy bien. Entonces acá Baruj Hu le dice, eso es mucho ejército, es mucha tropa y el pueblo podría llegar a caer en orgullo. ¿Sí? ¿Qué significa eso de que podría caer en orgullo? Podría llegar a decir que la victoria surgió por la fuerza de batalla tan grande que se tenía y no atribuirla a Kadosh Baruj Hu. Entonces, ante todo, siempre el honor de Hashem debe quedar por arriba. Entonces, aquí en este contexto, a Kadosh Baruj Hu le dice a Gedeón que haga una selección. ¿Listo? Mejor, una preselección. La Torah nos da unas normas de cuando alguien va a salir a la batalla, ¿no? Cuando tenemos a alguien que va a salir a la batalla, entonces la Torah nos dice que se deben hacer algunas excepciones para ir a la guerra. Número 1, quien se casó y no ha disfrutado a su esposa el primer año, que se devuelva a la batalla, ¿cierto? También nos dice la Torah, y quien compró un campo y no lo ha disfrutado, que regrese a su campo, no sea que otro lo disfrute. Y también otro filtro que dice, la Torah que ya es, y el que tenga miedo que regrese atrás, no sea que contagie a sus compañeros y los desanime al momento de la guerra. ¿Ok? Entonces ese tercer argumento fue el que usó Gedeón. Gedeón dijo, miren la multitud que hay de medianitas enfrentándose a nosotros. Entonces, el que tenga miedo que regrese a casa, bueno, entonces de ese modo regresaron 12,000, pero aún así quedaron todavía 10,000, ¿sí? Todavía quedaba un ejército bastante grande. Y entonces acá Baruj Hu nos dice el Tanaj que le dice a Gedeón, no, todavía siguen siendo muchos. Entonces yo necesito que haga otra selección. ¿Listo? Haga otra selección para que queden menos. Entonces nos dice que la orden que da Hashem para saber a quién seleccionar, a quién no, es como lo estamos viendo en la pantalla, ¿no? Él le dice, aquel que se arrodille para beber, vas a seleccionarlo a un lado, y aquel que saque el agua y la lamba como un perro, desde su mano, entonces ese será seleccionado. Entonces, en esta situación que se hizo, quedaron seleccionados solo 300 soldados. ¿Listo? Aquí aprendemos que hay una película inspirada en esta historia, ¿no? La película de 300. Es mucho más acá y con otro contexto histórico, pero está inspirado. Es el Gedeón que con 300 logró derrotar un ejército gigantesco que era el de los midianitas. Muy bien.
Entonces esos 300 son los únicos que quedaron en orden de batalla. ¿Listo? ¿Qué podemos aprender de esto, no? Lo primero es que Akadosh Baruj Hu quiso mostrar su providencia divina a través de algo imposible, ¿sí? ¿Qué probabilidad hay de que 300 soldados se enfrenten a cientos de miles, como está declarado en el Tanaj, y ganen una batalla? La probabilidad es nula, es cero, pues, tal vez una en un millón. Y Akadosh Baruj Hu se quiso comportar así, por el honor de su gran nombre y para engrandecer el honor de Israel y el honor de Jehová también, ¿sí? Pues muy bien, se hizo de esa forma. Hay otra película también que está parecida, ¿no? Cuando están en El Señor de los Anillos, esa me acuerdo, en el abismo de Helm, en la parte 2, que están todos atrincherados esperando que vienen a atacarlos y vienen 10.000 soldados para pelear contra unos poquitos que habían en Rohan. Entonces ahí está, ¿sí? Todas las películas también tienen su inspiración en el Tanaj. Ahí salió esa idea también. ¿Y qué es eso de seleccionar a la gente a través de este método, no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué sería que no se escogió al más fuerte, no se escogió al más sabio de la Torá, no se escogió al más alto, ¿sí? Sino se escogió al que llevara su mano a la boca con el agua y no al que se arrodillaba a beber desde el lago. ¿Qué piensan ustedes, amigos? Quiero escucharlos. ¿Está difícil la pregunta? Ah, ok, escriben en el chat un segundo. Evitar parecer tomar agua como un animal. Bueno, podría ser, pero sin embargo, si nos fijamos en el texto literal, acá Baruj le dice que aquel que beba el agua como beben los perros, pero la toma desde su mano. Entonces, digamos que por el instinto animal o por la forma animal, no podría ser debido a que Hashem mismo dice que la beban como un perro en la mano. Entonces, igual el animalito lo bebe así, solo que se la lleva a la mano una persona. Muy bien, muy bien, muy bien. Hay que empezar a analizarlo. Bueno, la respuesta que nos da el Rashi, ¿verdad? Sí, es Rashi, es que así se pudo saber quién era el adorador de ídolos en Israel. ¿Listo? Porque una persona que estaba acostumbrada a arrodillarse, se iba a arrodillar a tomar agua sin problema. ¿Y quién se arrodillaba? Solo aquel que había cometido en algún momento idolatría. Entonces, al hacerlo, como está en la pantalla, como lo está haciendo la persona que está flexionada de rodillas, pero con el agua en la mano bebiendo, ese denotaba que no había estado al servicio de la idolatría nunca, por lo tanto, ese fue el escogido para ir a la batalla. ¿Sí? Ahora bien, referente a este gran proeza en la cual pocos derrotaron a muchos, también hay una alusión en la Torah, ¿no? Por allí nos dice la Torah que ¿quién podrá de ustedes hacer uno huir a 100 y dos hacer huir a 10.000? ¿Cierto? Si no está Shem con ustedes, pues está en una proporción muy parecida. Y estamos hablando que es la Torah viva, ¿sí? Como hay muchas misbot en la Torah que no podemos comprender bien, necesitamos el Tanaj para poderlas aclarar. Esta es una situación de él, ¿sí? O sea, la verdad es proporcionadísima la desventaja. Muy bien. Aquí viene entonces una orden de Akadosh Baruj Hu y nos dice que se debía atacar de noche. ¿Listo? Pero sin embargo le dice a Gedeón, bueno, tú vas a salir a la guerra, tal vez tienes miedo porque solo son 300 soldados contra cientos de miles del ejército enemigo. Sin embargo, desciende con tu siervo, ¿cierto? Que el siervo se llamaba Purá, y tienes que ir al campamento y escuchar lo que están hablando en el campamento. ¿Ok? Entonces el Tanakh nos viene a contar que bajaron a Midian de noche y empezaron a espiar, ¿cierto? Estaban acampados en orden de batalla. Midian, Amalek y los Kedimitas, ¿sí? Dice allí la Torah, el Tanakh, perdón,
que estaban esparcidos como langostas y sus camellos eran como la arena del mar. O sea, una cosa brutal, ¿no? Bestial de verdad la desproporción. Pero entonces Gedeón escucha a un hombre diciendo que tuvo un sueño. ¿Listo? ¿Cuál es ese sueño? Entonces él empieza contándole a su compañero y le dice que soñó que dos hogazas de pan de cebada se arremolinaban por el campamento medianita y llegó a una tienda que la golpeó y se cayó y la tienda se derrumbó. ¿Sí? Esa fue como le contó el sueño una persona a otra. Entonces la que estaba escuchando le dijo, esto solo puede significar la espada de Gedeón. En Joash, Hashem nos ha entregado en sus manos. ¿Sí? Entonces así, Gedeón se fortaleció al escuchar que en el pueblo estaban llenos de miedo por lo que había sucedido. Pero se fue con solo haber escuchado a una persona, ¿no? Tal vez hubiera podido escuchar unas tiendas más, un par de soldados más o varios, a ver qué estaban diciendo, pero con este fue suficiente, él se retiró, regresa al campamento y organiza a sus 300 soldados, ¿cierto? Dice el Tanaj que los distribuye con 3 columnas y les entrega a cada uno un shofar y un cántaro vacío con una antorcha, ¿cierto? Entonces les dice que en un momento tienen que entrar al campamento y cuando él toque el shofar, todos van a tocar su shofar también en cadena, van a romper el cántaro y van a gritar por Hashem y por Gedeón. ¿Listo? Aquí tenemos que hablar de algo muy importante. ¿Listo? Este es un tema apasionante. Yo les he dicho que lo vamos a estudiar un día con calma, solo vamos a decir algunos conceptos muy básicos, ¿no? Muy sencillitos. Cuando ya lo estudiemos a profundidad, ya va a ser, nos va a tomar varios estudios porque es un tema, como es de misterioso, es así de apasionante, ¿cierto? ¿Cuál es ese tema? Los sueños. Los sueños, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nos dormimos? ¿Qué es eso que vemos? ¿Qué son esas visiones? ¿Qué son esas profecías? ¿Qué son esas alucinaciones? ¿Cierto? Listo. Algo muy básico que nos dice la Gemara sobre los sueños, Masejes Berajot, es que todo sueño está influenciado por la interpretación que se le da, ¿sí? Entonces, aquí viene algo muy importante, ¿sí? Reglas importantes para cuando se sueñe algo uno de ustedes, los que lo están viendo ahora en vivo y los que lo verán después en YouTube. Cuando alguien tiene un sueño, hay que fijarse mucho en las señales, ¿listo? En las señales que bota el sueño. No sé, por decir algo, soñó que un perrito lo perseguía, entonces, tiene que tener que la señal es un perrito persiguiéndolo. No el miedo que sintió, sino el perrito, esa es la señal, un ejemplo. Segundo, hay que tener presente en qué momento de la noche suceden los sueños. ¿Listo? Según el libro La interpretación de los sueños de Jajamam Ramanillar, nos dice que hay 3 facetas para los sueños. ¿Listo? Entonces piensen todos en una noche en la que duermen y tienen sueños. Ustedes se fijan, hay 3 momentos en la noche en que se sueña. ¿Listo? El primero de todos es recién uno se duerme. No sé, digamos 9 de la noche, 10 de la noche. ¿Listo? Dice Jajamanitzar, ese sueño viene a ser producto de alucinaciones del estómago. ¿Por qué? Porque normalmente uno comió antes de dormir. Sí, se tomó su yogur, perdón, se comió sus frijoles y los bajó con yogur. Le hizo una mezcla al estómago que él cuando está en reposo, la mente le manda señales y son alucinaciones. Entonces, son cosas que pueden parecer raras, no sé, una pared hablando, un árbol caminando, cosas así que no se ven normalmente. Listo. Ese es el primer faceta del sueño. No hay que ponerle mucha atención cuando pasa recién uno se va a dormir. ¿Listo? Muy bien. Segunda faceta del sueño sucede más o menos a medianoche, un poquito más de medianoche. En esta segunda faceta nos pasan recuerdos de todo lo que estuvimos haciendo en el día. ¿Listo? Entonces, no sé, un ejemplo, se soñó con serpientes. Normalmente una serpiente tiene que ver con dinero. Es muy bueno soñarse con una serpiente, más si la serpiente lo muerde a uno. Ese es de los mejores sueños que pueden haber.
y significa que va a llegar mucho dinero, ¿cierto? Pero si ese día estuvo en el zoológico y vio serpientes, entonces, pues no es un sueño que se le esté avisando a una persona que va a ser rico, simplemente es un recuerdo que la mente va a traer y como trae una mente, el recuerdo del día, pues entonces llega uno tal vez a asociarlo con dinero, pero en realidad no, simplemente es el recuerdo del día, ¿sí? O no sé, te soñó con la serpiente, pero ese día lo visitó la suegra, que es equivalente a una serpiente, entonces pues no valdría el sueño con las serpientes. Muy bien. Y la tercera fase, antes de darle la palabra a Julia, la tercera fase de los sueños tiene que ver con, ahora sí, lo importante, y es el mensaje que se quiere dar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si tomamos en cuenta los sueños mencionados en la Torá, en el Tanaj, cuando se están relatando, digamos el del faraón, el de Nabucodonosor, ¿cierto? Esos sueños, los de Joseph, también, los del copero y el panadero, todos sucedían ya casi amaneciendo. Eso pasa unos minuticos antes de uno despertarse, unos minutitos. Siempre más o menos al amanecer, 4:30 de la mañana, 5, 6, bueno, a la hora que se despierte uno, ¿no? Ese sueño es el importante, ese es el que sí llega a ser un mensaje del cielo. Entonces, esas son las primeras reglas que vamos a aprender sobre el sueño, ¿listo? Otra cosa muy importante, dicho esto, es que si el sueño es en Shabbat, ahí no importa la hora, la 1 o la 3. El Shabbat tiene un portal abierto con todos los mundos superiores y por lo tanto, cualquier sueño que sucede va a ser una 60ª de la profecía. ¿Entiendes? Y ya les sigo diciendo algunos tips más sobre los sueños, porque pues no es el tema central que está tratando el Tanakh. Vamos a dar la palabra a Julia, sigue, por favor. Shalom, sí he escuchado mucho este tema de los sueños, que incluso no sé si son algunos mitos que dicen que cuando sueñas, por ejemplo, que estás desnudo o que ves a alguna persona desnuda o que estás en el lodo porque supuestamente es una mala enfermedad. O sea, siempre he escuchado que si tienes un sueño o ves una persona que está desnuda, supuestamente es alguien que va a fallecer. Ahora, yo tengo una pregunta que no sé, pues si es un mito. Dicen que también he escuchado eso, pues que cuando tendremos a comer comidas pesadas en la noche, por lo menos un frijol, cosas así, que no son aptas para consumir en la noche, dicen, ah, no, seguramente te cayó pesado y por eso empiezas a tener como este tipo de sueño que empiezas a soñar con una cosa, por lo menos a mí me ha pasado. Empiezo a soñar con algo y luego mi sueño termina con algo que no tiene ni sentido, o sea, que no están relacionados con nada. Entonces, a veces lo cuento y me dicen, no, seguramente has comido en la noche y te ha caído mal. Eso es por lo que has comido. Entonces no sé qué tan cierto será. Bueno, entonces, listo. Lo primero que dijiste, las señales tienen que saberse muy claramente para poder interpretar. Normalmente, yo estoy el tema de los sueños, me apasiona, es muy chévere. No lo he estudiado a fondo ni a profundidad, pero superficialmente lo he estudiado. Cuando alguien sueña que está desnudo o ve a una persona desnuda es porque esa persona tiene dos posibilidades, o esa persona va a empobrecer o esa persona va a ser avergonzada, ¿sí? Ese es el sentido literal. El sentido literal, no, el sentido de lo que significa ver a alguien desnudo en el sueño o verse a uno mismo. Puede ser que uno mismo, Hasbe Shalom lo aleinu, podría llegar a ser avergonzado. Bueno, entonces siempre la señal va a ser muy importante. Lo segundo, pues tú lo has dicho, lo segundo es cierto, si uno tiene una alimentación así bastante pesada antes de dormir, el sueño va a estar influenciado por esa alimentación, ¿sí? Porque el cuerpo es una máquina, somos un robot biológico. Entonces, si el estómago manda una señal al cuerpo, el cerebro también la capta y se la transmite a uno en sueños. Pero entonces no significa que sea un mensaje importante, siempre que tenga que ver con eso. Pero hay que tener presente el momento de noche en que sucede ese sueño, para ahí sí saber si es alucinación, si es recuerdo o si es un mensaje. ¿Listo? Segunda regla. Bueno, la segunda regla si es el chat, en todo momento es importante. Tercera regla. Tercera regla. La tercera regla sería, eh, hay que, el sueño,
contarlo a una persona que tenga las siguientes características. ¿Listo? Característica número 1, que lo quiera a uno mucho, que esa persona lo quiera a uno, lo aprecie. ¿Listo? Característica número 2, que sea preferiblemente un sabio de la Torá. ¿Listo? ¿Por qué? Porque siempre la persona que lo interprete, así como él diga, así va a suceder. ¿Listo? Un sueño es una carta en blanco. El que la escribe es el que la interpreta. Entonces eso significa que si el sueño era algo muy sencillo y alguien dijo, uy, eso es que se va a morir no sé quién, pues al final se va a morir esa persona porque alguien está decretándolo al momento de interpretar el sueño. Pero si encuentras una persona que te quiere, que aparte es un buen sabio de la Torá, él va a encontrar siempre la manera de interpretarlo para bien. Y así va a ser una manera de que el sueño, que aparentemente puede tener una señal mala, se convierta en algo bueno. ¿Listo? Por eso, amigos, no le cuenten los sueños a cualquier persona. No se lo cuenten al vecino. No se lo cuenten a la tía chismosa de la familia. No se lo cuenten a alguien que mejor no sea Yehudí. ¿Por qué? Porque esa persona como interprete, así va a pasar. Entonces, la Gemara incluso cuenta que un jajam que tuvo un sueño, le contó a 100 personas diferentes, ¿no? Y aparte de que le contó a 100 personas, las 100 personas le interpretaron de formas diferentes y las 100 cosas le pasaron después. Entonces, mejor contárselo a pocas personas, preferiblemente a una sola persona, que él encontrará la manera de interpretarlo para bien y siempre va a estar preguntando muchos detalles sobre el sueño, porque entre más datos se tengan, entre más señales, se puede tener una mejor visión. A ver, aquí escribe Felipe, yo escuché de un rabino que cuando se va a contar un sueño, que dice primero la interpretación de los sueños es de Hashem, así se evita lo que está. Ah, ok, claro que yes, muy bueno, sí señor. Total, mamás, esa frase debe ser dicha cuando uno va a contar un sueño. La interpretación es de Hashem, eso lo dijo Yosef Sadik, cuando él paró, lo llamó para interpretar los sueños. Vamos a darle la palabra a Julia, y con eso terminamos de los sueños porque no es el tema central ahora el estudio, ¿vale? Sigue. Gracias. Tengo una pregunta. Bueno, siempre me ha llamado la atención o siempre he querido saber cuál es el significado, la interpretación de un sueño cuando uno sueña con una persona que hace años falleció y que hace años no ves. Y justo yo tuve esa experiencia de una persona que fue muy querida para mí, soñar con ella y con su mamá que ya fallecieron hace mucho tiempo. Y en el sueño las vi a las dos y justo las vi y ellas me indicaban un par de números. Como allá en Colombia es muy conocido este tema de que ve, ahí está el chancecito. Y justo su hija de ella me decía, todavía recuerdo incluso la numeración que ella me dictaba, me decía número por número. Y yo sentí esto como que una experiencia fue, o sea, es como que no hubiera sido un sueño, sino como que yo hubiera estado ahí y yo me desperté y recordé número por número todo lo que ella me decía. Entonces, fue algo como que me marcó. Entonces, siempre he querido saber ese tema, porque la gente dice, no, es que el finado quiere una misa, no sé qué, empiezan a decir ese tema, pues no, ese tipo de cosas. Gracias. Ok, listo. Baruch Hashem. Tengo dos preguntas. Bueno, sucede lo siguiente. Sobre los muertos que aparecen en un sueño, ve, ustedes no me van a creer, pero esto es gracioso. Yo esta madrugada soñé con una persona que falleció hace como 3 meses, hace como 6 meses. Es tremendo. Pero tiene muchas cosas que decirse, ¿no? Hay un capítulo entero en el libro de los sueños para hablar de cuando es un difunto el que aparece en el sueño. Pero principalmente, esos sueños son demasiado más importantes que cualquier otro. ¿Por qué? Porque un fallecido para aparecerse en un sueño tiene permisos limitadísimos. No puede venir cada que quiera hablar algo. Pero siempre que se muestra a alguien, efectivamente, le quiere decir algo. Por eso habría que ver cada detalle particular de cada sueño, ver las señales
y mirar tal vez qué puede ser lo que el fallecido le está diciendo a la persona, ¿sí? Miren, algo muy importante, hay sueños que parecen malísimos y son los mejores, y hay sueños que parecen muy buenos y son graves. Entonces, el tema hay que estudiarlo con más calma, pero porque hicimos este paréntesis, ¿no? Estamos hablando que Gedeón, al momento de llegar al campamento, escucha a los midianitas, uno contándole un sueño al otro, y cuál fue la interpretación que le dio. O sea, uno solo soñó que venían dos panes y cayeron sobre una carpa y la aplastaron. Ese fue el sueño. Pero el otro fue el que dijo la interpretación. Y en la interpretación él dice, es la mano de Gedeón, hijo de Joash, que caerá sobre nosotros porque Hashem nos ha entregado en sus manos. Ahí estuvo el detalle. Ese hombre fue el que dijo, esta es la interpretación. Y por eso es que Gedeón, una vez escucha la interpretación que le da uno al otro, dice inmediatamente, aquí no hay más que escuchar, mis amigos. Regresemos, le dice a su siervo que estaba con él, apurado. Y entonces, eso significa que esa carta en blanco, que era el sueño, sucedió como lo interpretó el compañero de guerra. Entonces, al final, Gedeón cayó sobre ellos porque ya todos estaban paniqueados. Entonces, muy importante eso, ¿no? Digamos, eso siempre de planear bien a quién le contamos un sueño y todos los detalles que uno se pueda acordar. Entonces, ese era el detalle, porque los sueños, recuerden, eso lo vamos a ver cuando lleguemos a los sueños de Joseph Azadik. Ahí sí vamos a abrir unas 2, 3 espacios de estos para hablar de todo lo que es un sueño. Muy bien. Entonces, dijimos que Gedeón se devolvió, tomó, organizó su ejército en 3 hileras, cada una de 100 con sus 300 soldados, se fue y les dijo, entonces vamos a entrar al campamento de noche, cada uno va a llevar una antorcha y le va a poner encima un cántaro vacío. Entonces nadie veía la luz y cada uno se va a llevar un shofar. ¿Listo? Y cuando dio la señal Gedeón, ¿cierto? Hizo sonar el shofar, sonaron 300 shofaros al tiempo. Eso tiene que ser un sonido brutal, ¿no? Aunque estaban todos repartidos entre el campamento, bueno, uno dormido, y que empieza a sonar un shofar, ahora que suenen 300. Entonces nos dice el Tanaj que esto puso a todo el campamento a correr. Todos se levantaron y se mataron uno contra el otro. ¿Sí? Por eso a veces, no sé, tal vez por eso dicen las mamás, si alguien está dormido no lo despierte asustándolo, porque lo puede volver loco. ¿Sí? Eso no suena tan loco ahora que tenemos una versión en el Tanaj que está apoyando que sí se volvieron locos. Y se mataron unos contra otros y los demás huyeron, ¿cierto? Entonces, nos dice allí el Tanaj que se unieron Naftalí, Asher y todo Menashe para perseguirlos y capturaron a Oreb y Sef para matarlos y llevar sus cabezas al otro lado del Jardín, allí a Gedeón, ¿cierto? Entonces, el shofar y las antorchas, ¿por qué se usaron shofar y antorchas? Tiene que ver con esas señales que estamos hablando. Hay siempre un detallito que a veces no nos fijamos qué significa. El shofar y las antorchas recuerdan Matan Torah. ¿Listo? Shemot capítulo 19 nos cuenta cómo se preparó todo Israel para la entrega de la Torah en el monte Sinai. Y allí entonces nos dice la Torah que la voz de Hashem parecía relámpagos, parecía fuego, parecía shofar, parecía humo, parecía muchas cosas porque Hashem es incontenible. Y entonces Rashi dice que acá Gedeón llevó estos dos elementos puntualmente para evocar los méritos de la entrega de la Torah. Sí, así de ese modo se iban a proteger contra el enemigo. Ok, entonces la gran salvación vino con solo 300 para que Hashem se glorificara en ello. Capítulo 8, perdón, de Shoftim. Nos dice ahora que salen los Bene Efraín a Gedeón y le hacen un reclamo, ¿no? Le dicen, hombre, usted se fue allá a una guerra con los medianitas, ¿cierto? Pero no nos invitó, ¿por qué no nos llevó si nosotros también queríamos librar la batalla a Hashem? ¿Sí? Entonces, Gedeón cruzó el Jardín con los 300 hombres que estaban todos con hambre, ¿no? Había sido una noche de batalla,
habían perseguido, ¿cierto? Y entonces él les dijo, no, pero ustedes capturaron a los dos reyes que habían allí liderando la batalla, Seba y Salmuná, ¿cierto? Entonces, eh, tranquilos, ¿qué pasa con eso? Ustedes hicieron algo más importante que lo que hicimos nosotros no hicimos nada. Entonces, sí, se calmaron un poco, sin embargo, pero todavía no ha pasado eso. Un segundo, slija. Es lo que va a pasar a continuación. Hay una población en específico que captura a Seba y Salmuna, los reyes de los midianitas. ¿Sí? Perdón, me adelanté. Cuando Gedeón cruza el Jardín y está en territorio de Efraín, entonces le pide pan para los hombres a los habitantes de Sucot, ¿cierto? Y ellos le dijeron que no le iban a ayudar hasta que no tuvieran en sus manos a Seba y Salmuna, los reyes midianitas. Ok. Luego le hizo la misma petición a otro pueblo dentro de Efraín que se llamaba Penuel. Y ellos respondieron lo mismo, ¿cierto? Entonces, el Tanaj nos sigue diciendo que esos dos reyes, Seba y Salmuna, se encontraban en Carcor, ¿cierto? Con 15,000 hombres, porque ya habían muerto 120,000. Es increíble, ¿no? Y Gedeón nos alcanzó, los derrotó y los capturó. ¿Qué nos cuenta los pormenores Rashi, ¿no? Que cuando Seba y Salmuna huyeron, cruzaron el Jardín huyendo a causa de lo que pasó, ¿no? De las destrucciones que venían, y causaron daños en Rubén, Gad y Manashe, los que vivían por fuera del Jordán. Sí, acordémonos de la distribución, unos dentro de Israel, otros fuera de Israel. Ok. Entonces, después de eso, Gedeón cruzó para vengarse por lo que habían hecho. Y esto está aludido en el Salmo 83, versículo 12. ¿Listo? Allí David Amelech escribió, trata a sus hombres como Oref y Seef, y sus príncipes como a Seba y Salmuná. Entonces nos está recordando acá a Seba y a Salmuná por lo que sucedió con ellos. ¿Listo? Ya vamos a ver qué pasó con ellos. Solo que para que nos demos cuenta, hay que saltar hasta los salmos para encontrar una referencia a esta batalla. Entonces, regresando de la batalla, Gedón volvió otra vez a Sucot. ¿Listo? Y le pidió a un niño de esa ciudad que le hiciera una lista con los oficiales y los ancianos de Sucot. En total, sumaban 77. Y luego mostró a Seba y Salmuna a toda la ciudad, ¿cierto? Nos dice allí que lo azotó con cuerdas y con espinos a la vista de todo el pueblo. Y también hizo lo mismo en Penuel, y fue y derribó una torre que había en Penuel y mató a sus hombres, ¿sí? Entonces acá si vemos algo, pues, de parte y parte, digámoslo de esa forma. Digamos que los de Efraín se están quejando que Gedeón no los invitó a la guerra. Entonces se les dice, bueno, pues Hashem fue el que dijo que fueran poquitos. Ok, pero bueno, ya que estamos acá, denme pan y agua. No le quisieron dar. Pues eso estuvo muy mal. Si veníamos de una batalla en la cual se libró la gran salvación con poquitos, entonces, pues bueno, colaboremos, ¿no? No lo hicieron. Pero de todas formas, Gedeón actuó de forma vengativa. Cuando regresa, viene y mata a los hombres tanto de Sucot como del otro pueblo que se llamaba Penuel. ¿Por qué? No quisieron ayudar a los 300 soldados. ¿Sí? Y luego, él interroga a Seba y Salmuná sobre a quienes mataron en Tabor. Dijimos que Seba y Salmuná salieron cruzando el Jardín huyendo de la batalla y hicieron destrozos en Rubén, Gad y en Menashe, ¿cierto? Entonces allí aparece Gedeón y les dice, ¿ustedes a quiénes mataron? Ellos le confiesan y le dicen, matamos hombres como tú, se parecían a ti, tenían porte real. Y entonces Gedeón les dijo, ustedes mataron a mis hermanos, ¿sí? Recordemos que él era de Menashe. Gedeón era de la tribu de Menashe. O sea que cuando cruzaron y mataron a ese lado del Jordán, mataron a la familia de Gedeón. Entonces nos dice aquí el Tanaj que Gedeón ordena a su hijo mayor Yeter que los mate, pero él como era muy pequeño no lo quiso hacer, ¿sí? Tal vez estaba intimidado, ¿sí? Pues no es tan fácil que un niño se comporte como un hombre.
Entonces se va y Salmuná le dice, no, mejor mátenos ustedes porque la fuerza viene con la virilidad, perdón, con el desarrollo, con la adolescencia, con ese periodo de transición entre niño y adulto. Así es que llegan las fuerzas y llegan las ganas de pelear. ¿Sí? Por ejemplo, un niño hoy en día, no sé, se pelea que a los 5 minutos está otra vez jugando, no hay problema, pero ya dos muchachos de 17 años, si se agarraron una vez, hasta que no haya un golpe o hasta que uno no sea eso, va a haber un problema para toda la vida. ¿Cierto? Entonces, con la virilidad llega la fuerza. Entonces, de ahí aprendemos que el hijo no tenía ni siquiera bar mitzvah. ¿Sí? Recordemos algo muy importante. Cuando se hace bar mitzvah o bat mitzvah, tiene que ver con el vello público, ¿listo? A las niñas en los 12 años y a los niños en los 13 años ya les crece vello público. Eso significa que ya tienen capacidad de procrear, por lo tanto ya son adultos para todos los fines, ¿sí? Entonces, ese es el motivo. Muy bien. Luego, un segundo. Ok. Nos sigue diciendo el Tanaj entonces que a Israel viene y le hace un ofrecimiento a Gedeón después de esto que sucedió. Y dicen, bueno, usted ya que nos salvó de los midianitas y de los que nos atacaban, entonces ahora sea usted el gobernante sobre nosotros y su hijo y su nieto también, y nosotros estaremos siempre sometidos a ellos, ¿cierto? Pero Gedeón les dijo, no, porque Akash Barujú es el amo, pero denme sus pendientes de oro que tienen como botín, ¿cierto? Y el peso de oro sumaba 1.700 shekel, era pesadito, no eran solo narigueras. Ok, tomó también túnicas púrpuras y collares de camellos, hizo un efod y lo lo instaló, perdón, en Oferrat, ¿cierto? E Israel se extravió tras él y fue trampa para Javán y su casa. Ese es el problema de que, porque Hashem no tiene forma. ¿Por qué? Porque si no, nosotros inmediatamente, si supiéramos que tiene una forma, lo idolatraríamos a esa forma, ¿sí? En que acá eso es, y todavía en estos tiempos, aunque hoy en día no conocemos lo fuerte que es las ganas de servir la idolatría, de todas formas, se ve mucha idolatría, ¿cierto? El caso viene a ser que cualquier objeto de una vez se va volviendo un ídolo. Ah, que usted no ha escuchado. Que apareció en el chocolate, entonces ahora en el chocolate. Que apareció en un árbol, ahora en un árbol. Claro, porque le dan forma a sus deidades. Por eso acá no tiene nada, no tiene ojos, no tiene boca, está en todo lado y en todo momento, pero no tiene una forma, porque si no, lo limitamos y si no, nos volvemos un objeto de idolatría al mismo Kadosh Baruj Hu, y así no se hace. Entonces, Gedeón queriendo hacer más hizo menos, ¿sí? Nadie le dijo, ni Pinjas, ni nadie más, ni los Juanín, ni el Sanedrín, que hiciera un efod y lo pusiera en su ciudad. Pero él lo puso y todo el mundo empezó a adorar el efod como si el efod fuera, si el efod recordamos que era como un delantal. Entonces, empezaron a rendirle culto de la tría a un efod, ¿sí? Eso es muy, 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 muy fácil hoy en día de caer en idolatría. Miren que hace poco vi una serie, que yo creo que ya la vio mi amigo David Felipe, porque es de aviones, se llama Manifiesto. Y si no la han visto, se las recomiendo, es muy buena. Resulta que hasta un culto les crearon a los sobrevivientes del vuelo 828, creo que era, ¿no? Y les hicieron un culto, una iglesia, y empezaron a decir que eran como semidioses, porque el avión se perdió en el año 2012 y volvió a aparecer en el año 2017. Tuvo 5 años perdido. Entonces regresaron todos con la misma edad, como si no hubiera pasado, y llevan investigando 4 temporadas y todavía no se sabe qué fue lo que pasó. Pero el paréntesis es solo para resaltar que es algo tan básico, la sociedad los volvió como si fueran dioses, les pusieron iglesia y todo. Entonces eso es muy sencillo, caer en idolatría. ¿Sí? No ha sido diferente antes en Israel. Ahora bien, eh, hay un ídolo nombrado que se llama Baalberit, ¿cierto? Nos dice que ese ídolo Baalberit fue al que empezaron a servir los Bene Israel después de que falleció Gedeón, ¿sí? Porque nos dice que 40 años estuvo Israel en paz mientras estaba Gedeón. Y luego Gedeón cuando tuvo, perdón, 70 hijos,
con muchas esposas y también tuvo un hijo, una concubina que lo llamó Abimelech. Ese Abimelech fue el que lo sucedió en el, sí, en el, ¿cómo decirlo? En la dirección de Israel. Ok. Falleció Gedeón a una edad avanzada y luego de la muerte, entonces ahí dice que Israel se extravió tras los Baales otra vez. Y puntualmente sobre uno llamado Baal Berit. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucedió? No recordaron desde el Tanaj a Kadosh Baruj Hu, que lo salvó, ni a Jerubal, recordemos que Jerubal se llama así Gedeón, que fue quien contendió con la estatua de Baal, ¿cierto? No se acordaron ni de Hashem ni de Gedeón que habían hecho el bien por Israel. Pero mientras estuvo Gedeón, pues más o menos las cosas funcionaron. Recordamos el dicho de este libro de los Shoftim. Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Por eso todo el tiempo el libro es Israel bien, Israel mal, Israel bien, Israel mal, Israel bien, Israel mal. Ok. Esa imagen de los Baalim, el Baal Berit mencionado en este capítulo, nos dice la Gemara Masechet Shabbat, página 83b. Era una imagen de bolsillo, ¿sí? Ojo con eso suena familiar porque en este lado del mundo pasa todo el tiempo, tristemente. Una imagen de bolsillo para adoración, ¿cierto? Lo sacaban del bolsillo, lo miraban y lo besaban y lo volvían a guardar, ¿sí? Creo que todos hemos visto ese contexto por acá en estas tierras. Y nos dice la Gemara allí que ese es el mismo Baal Zebub, dios de Ekron. ¿Listo? Sobre ese está más adelante hay una explicación sobre cómo era ese ídolo, ¿sí? Entonces, ahí está. Un detalle muy importante. Siempre debemos evitar llamar a Hashem como el Señor. ¿Listo? Jamás. No se le llama así a Hashem. Mucho menos nosotros que ya llevamos un tiempo estudiando Torah. Nunca se le dice el Señor. La manera de decir Señor en hebreo es Baal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, me invitan a casa de Sadoc y allí el Baal Abait es Sadoc. El señor de la casa es Sadoc. Y no estoy diciendo que sea un ídolo. Simplemente que la palabra Baal significa el Señor. Entonces, sobre eso, imagínense, mis queridos amigos, que más adelante veremos sobre el rey Acab. ¿Listo? El rey Acab, que saldrá en la época de Elías Juanabí, el rey Acab resulta que mandó escribir un Sefer Torah, pero en el Sefer Torah, donde salía el nombre de 4 letras de Hashem en todo el Sefer, pidió que quedara en blanco. Le dijo al escriba, usted me va a hacer el Sefer, pero no va a poner el nombre de Hashem allí. Y luego, cuando terminó el Sefer, el mismo rey Acab tomó y con su puño y letra, en vez de escribir Yud, Kei, Bab, Kei, el nombre de Hashem, escribió Baal. Entonces, decía Bereshit, en el principio creó Baal los cielos y la tierra, ¿cierto? Pero traducido bien literal, diría, en el principio creó el Señor los cielos y la tierra. Y el Señor dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Entonces, por eso, jamás, amigos, se debe llamar Señor a Kadosh Baruj Hu, porque es una forma de idolatría que tenían las naciones, llamar Baal a sus dioses. Pues acá estamos hablando de incluso la Torah menciona a Baal Zephón cuando se iba a partir el mar, ¿cierto? Entonces, eso no se debe hacer. Sin embargo, otro dato importante es que los nombres que aparecen en el Tanaj de dioses no son los nombres reales, ¿no? Siempre que ustedes lean que Moloch, que Baal Zephón, que Baal Peor, ¿cierto? Esos no son los nombres reales de los dioses, ya están cambiados y si no la Torah misma nos estaría instando a leer cuando estudiamos Torah los nombres de otros dioses. Por eso, los que conocemos ahora modernos, como el señor del madero, la mamá de ese señor, esos sí son dioses que no debemos mencionar nunca, porque su nombre ya data de estas épocas y no están en la Torah. Entonces vamos a dar las palabras. Tengo la mano primero de Julia, después de Sadok y después de Holmes. Sigue Julia, por favor. Hola, Julia, ¿nos escuchas? No he levantado la mano, creo que anterior o habrá sido por error. Disculpa.
Bueno, ok, listo, dale. Entonces, la bajas para cuando termines, porque entonces no me doy cuenta si fue que la volviste a levantar. Listo, y vamos a darle la palabra ahora a Sadok. Sigue, por favor, Sadok. Shalom Alejem, More, Laila para todos. Alejem Shalom. Mi pregunta es con relación a lo que el More habla de Baal y de la palabra del Señor. No sé si estoy equivocado, pero pues tenía entendido que cuando uno se refiere al Señor, se refiere es a Adón, uno. Y dos, Baal tenía entendido que traducía como marido o Es esposo. que, bueno, hay algo antes. Ok, muy bien, muy bien. Lo que acabas de decir es muy importante porque el hebreo es el idioma original del mundo. Recordemos, por algo es el más difícil del mundo, ¿no? Una palabra tiene muchas connotaciones dependiendo de cada contexto. Lo que tú dices referente a Baal, Baal también puede significar marido, ¿sí? Y Baal también significa señor. Pero Adón, ¿sí? O cuando decimos Adonai, más puntualmente significa amo. ¿Listo? Entonces, amo. Cuando decimos Adón es amo y Adonai es mi amo, porque está en primera persona conjugado en hebreo. Pero Baal, sin embargo, no sería nunca una forma de poder llamar a Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Si lo ponemos en el contexto de decir Señor, a Hashem, estaríamos es comparando con un Baal. Ok, ok. Muchas gracias, More, muy amable. A ti muchas gracias por la pregunta. Vamos a ver la palabra Holmes. Sí, Holmes. Buenas noches para todos. Mi pregunta es que cuando se reunieron los sabios que definieron que les quitaran la profecía y el creador les quitara la idolatría, ¿eso solo sucedió fue para el pueblo judío o no fue para todas las naciones? Porque hoy en día la idolatría eso sigue marcada de lejos. Bueno, en lo que yo he estudiado sí fue para todo el mundo. Digamos que la idolatría que se hace hoy, aunque es idolatría, obviamente, no se compara al deseo que había fehaciente en la época de antes de la Knesset Agedolá, ¿sí? Porque principalmente era algo irresistible. La comparación que dan allí en la Gemara es que se parece como el deseo de nosotros por las mujeres, ¿sí? Eso es difícil de controlar. Las mujeres son preciosas, son muy bonitas, son sensuales. Entonces es muy fácil correr detrás de una mujer. Controlarlo es lo difícil. Así era la idolatría más o menos en escala antes de que se retirara de este mundo el espíritu de la profecía. Pero ahora bien, dicho eso, lo que se hace hoy en día sigue siendo idolatría, solo que ya se hace tal vez por seguir lo que le enseñaron los padres, eh, tal vez por ignorancia, no sé, por algo que no es propiamente el deseo de idolatría, ¿sí? Hay una historia, miren que eso lo estudié en Sukkot con el Rab Abraham. Una vez estaba enseñando, si no estoy mal, era Rabbi Meir, estaba en uno de las Babot, en uno de los tratados de Baba en la Gemara. Estaba enseñando y dijo, antes de despedirse de sus alumnos, una noche les dijo, mañana vamos a hablar de mi amigo Menashe, ¿sí? ¿Quién es ese Menashe del que iba a hablar? Pues el rey Menashe, el hijo del rey Ezequías, del rey Esquiahu, ¿sí? La Torah, el Tanakh, perdón, lo describe como que no hubo un rey más malo que él, que Menashe, ¿sí? Porque mientras que el rey Ezequías fue muy justo, fue muy bueno, acabó la idolatría en Israel, se alcanzó un nivel muy alto y dice que no hubo un rey como él en toda la historia de Israel. Su hijo fue todo lo contrario, que apenas falleció su papá, volvió a instituir los becerros de oro, los bares, los ashtarot, y entonces, pues el pueblo se descarrió. Sin embargo, nos dice que al final de sus días hizo Teshuvah, y acá el Baruj Hu aceptó su Teshuvah. ¿Sí? Entonces la Gemara lo nombra a él como uno de los que perdieron el mundo venidero, a ese rey Menashe. Sin embargo, esa noche que Rabbi Meir les dice, vamos a hablar de mi amigo Menashe. Entonces, viene el rey Menashe en un sueño a él. Bueno, precisamente, qué bonito tema que hablamos hoy de sueños y de fallecidos de los sueños. Y el rey le dice en el sueño, es un descarado. ¿Cómo te atreves tú a llamarme mi amigo? Y entonces Rabbi Meir le dice,
sabemos que tú fuiste un idólatra y descarriaste a Israel. Y les dijo, claro que sí, porque ustedes no tienen ni idea qué es el espíritu de la idolatría. Si estuviera todavía en el mundo, como estaba en mi época, tú mismo serías un adorador de los ídolos. Da ninguno, ¿no? Y entonces les dijo, le dice, discúlpeme, rey Menashe, no sabía que era así de difícil. Dijo, bueno, entonces eso es para que nunca te atrevas a compararte con nosotros, porque nosotros sí tuvimos que vivir con algo mucho más duro. Ustedes no tienen ni idea qué es eso. Entonces le pidió que a cambio enseñara una alajá, ¿no? Y hay una discusión de cómo se come el pan de Shabbat y qué parte del pan se debe comer primero, que eso se aprendió en nombre de Menashe. Y por eso, entonces, dicen los sabios, nunca debemos mencionar a uno de los del Tanaj, sea bueno o sea malo, como mi amigo, no sea que se le presente a uno de noche y uno no sepa qué responderle, si estuviera en un nivel superior. Entonces, sin embargo, estoy totalmente en desacuerdo con toda la idolatría que se ve hoy. Un día será curado el mundo, es Hashem, pero nosotros demos el primer paso para dejar todo eso lejos, ¿sí? Ejemplo, amigos, no sé, hoy, por ejemplo, es un día muy comercial que se dice el Día de la Mujer, puede que no sea idolatría, pero la Torah dice, no seguirás los caminos de las naciones. Entonces, si las naciones ustedes celebran a la mujer, ¿por qué nosotros no la celebramos, no sé, ahorita en abril, en febrero o en enero, en otro día? No tenemos que seguir el camino de las naciones. Viene a ser parecido a cuando en diciembre, preciso, comemos buñuelos, natilla y tamal, pudiendo comerlo ahorita puntualmente en el mes de Adar, en el mes de marzo que estamos, ¿sí? Porque tiene que ser en la misma fecha que lo hacen las demás naciones. Pues, son cositas así chiquitas donde uno se puede empezar a cuidar para estar apartadito del mal. ¿Listo? Mis queridos amigos, voy a parar esta grabación y no se desconecten, en 5 minutos empezamos con el Pardes, vamos a hablar de Itzhak Avinu, unos secretos maravillosos de Itzhak Avinu, ¿listo? Vamos a finalizarla y deben un par de minutos arrancamos, un par de minutitos, no se me vayan, les voy a poner una canción para que no se vayan.